Así que mis hermanos, hoy vamos a la escritura, a Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Le invito a que esté con nosotros, aquel que pueda, para juntos estudiar este pasaje. Nuestro tema para hoy es una mente transformada. El pasado domingo predicamos un sermón titulado Una mente renovada. Y esto prácticamente es una continuación, porque les decía que en lo que nos preparamos para el sermón de resurrección y nuestra próxima serie de sermones de un libro que es el libro de Esther, en ese tiempo hemos estado utilizando los domingos para estudiar este tema de lo que es la mente renovada, cómo el Señor transforma nuestra mente a través de la palabra de Dios. Así que hoy vamos a estar juntos estudiando, aprendiendo lo que dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, bajo el tema de una mente transformada. Dice así la palabra del Señor: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no conforméis a este siglo, mas transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Señor, gracias por tu palabra, te damos en esta hora. Gracias por la iglesia, gracias por esta congregación, Señor, por cada hermano que hoy viene un día más a juntarse unos con los otros con el único propósito de adorar tu nombre, con el único propósito de cantarte a ti, Señor, cánticos que exalten tus atributos y tu gloria, y con el único propósito de seguir siendo transformados por medio de tu palabra. Señor, en un mundo caído, un mundo de tinieblas, el que la iglesia se reúna un día más es una señal de tu victoria, es una señal de tu pueblo, Señor, es una señal de tu poder, de lo que tú estás haciendo para salvar pecadores para tu gloria. Háblanos esta mañana a través de la palabra, te pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, esta carta que tenemos delante, la carta de los Romanos, es una carta que verdaderamente ha transformado la historia. Una de las cartas que el apóstol Pablo escribió a una congregación en Roma. Más adelante le estaré dando algunos detalles de cómo ocurrió eso. Pero usted tiene que saber que esta carta a los Romanos es probablemente la carta del Nuevo Testamento que más ha influenciado en la historia de la iglesia. De hecho, yo le decía la semana pasada que Efesios era la segunda carta que más ha influenciado la historia de la iglesia, que más ha influenciado personas. De hecho, usted puede ir a eventos en la historia de la iglesia y usted puede recordar a Martín Lutero, que fue impulsado, movido, influenciado por la Escritura, por esos pasajes que decían que el justo por la fe vivirá, allá en Romanos capítulo 1. De igual forma, cuando usted lee la historia de John Wesley, en el siglo XVIII, allá en Inglaterra, un gran evangelista, de igual forma se convirtió a través de una enseñanza de la carta a los Romanos. Así que usted puede ver a través de la historia, personaje tras personaje, que fueron influenciados por esta carta a los Romanos. De hecho, para algunos, esta carta a los Romanos es la carta que mejor describe o que mejor pone sistemáticamente o presenta sistemáticamente las verdades del Evangelio. Incluso existe algo que se llama el camino de la salvación en la carta a los Romanos. Es un tratado que antes se daba mucho, donde te va mostrando el camino hacia las verdades bíblicas que te salvan, y todo a través de la carta a los Romanos. Yo ando siempre con una pulsera, siempre me preguntan, ¿cuánta gente me ha preguntado por esto? De hecho, lleva años conmigo. Y el día que usted no lo me pregunte, algo raro pasó, bueno, se me rompió tal vez. Pero esta pulsera me la dio hace un tiempo atrás un grupo misionero, era para un viaje misionero, recuerdo, y tiene Romanos 6:23. Pero usted no sabe cuánta gente me ha preguntado por eso, simplemente por el texto. Así que el libro de Romanos se ha presentado, se ha usado como un mecanismo para evangelizar, porque las verdades del evangelio están muy claras, están allí sistemáticamente colocadas. Así que este libro de los Romanos lo escribe el apóstol Pablo más o menos en el año 57 después de Cristo. El apóstol Pablo estaba en su tercer viaje misionero.
El apóstol Pablo estaba en la ciudad de Corinto y desde allí, en su tercer viaje misionero en la ciudad de Corinto, él le escribe una carta a una iglesia, mi hermano, que él nunca había visitado. Pablo a veces le escribe cartas a iglesias que él conocía, a hermanos que él había visitado, que él había estado en su casa. Y en la carta usted lo va enviándole saludos, porque lo conoce, no saludos personales. O diciéndole, yo volveré a ustedes, porque él había estado allí. Pero cuando el apóstol Pablo le predica o le escribe esta carta a los romanos, mis hermanos, él nunca había visitado Roma. De hecho, la iglesia en la ciudad de Roma probablemente se fundó después de Hechos capítulo 2 en Pentecostés. Dice que había gente ahí de todas las naciones. Así que gente que escuchó el evangelio allí fue hasta la ciudad de Roma y entonces allá en la ciudad de Roma fundaron una iglesia. Pablo nunca había estado allí. Así que él está escribiendo esta carta. ¿Y por qué el apóstol Pablo les está escribiendo esta carta, mis hermanos? Es porque él deseaba tener como una plataforma, una iglesia que lo enviara a hacer más misiones. Recuerda que él salía desde la pequeña ciudad de Antioquía a hacer misiones. Pero él tenía un deseo de llegar a España. Cuando usted lee la carta a los romanos, casi al final, se muestra ahí, mis hermanos, que él tenía el deseo de llegar a España. Y usted pregunta, ¿y por qué Pablo quería ir a España? ¿Y por qué no coge otro lugar? ¿Usted sabe por qué, mi hermano? Porque había en ese momento una idea de que España era el finisterre, literalmente. Era el final de la tierra. De hecho, todavía existe hasta hoy un lugar, una región que se le llama así, el finisterre en latín. Ese es el final de la tierra. Ahí se acaba el mundo. Era la concepción en la época. Entonces tú te imaginas a Pablo diciendo, oye, Jesús dijo, antes de ascender, vayan a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra y sean mis testigos y lleven este evangelio. ¿Usted se imagina a Pablo buscando en una biblioteca antigua dónde es el final de la tierra? Porque hasta allí yo quiero ir para presentar a Cristo. Hermano, esa era la pasión que movía al apóstol Pablo. Y él literalmente dice el libro de los Romanos, él está diciendo, yo quiero ir a España, al final de la tierra, a predicar el evangelio. Y por eso él escribe esta carta a los romanos, para decirle, este soy yo, este es el evangelio que yo predico, yo espero visitarlos y desde ahí, desde Roma, salir en un viaje hacia España, el final de la tierra, a predicar este evangelio. Así que el apóstol Pablo está escribiendo esta carta para anunciar el evangelio que él predica, para que lo conozcan y para animar a esta iglesia a que lo apoye en su próximo viaje misionero. Así que esta iglesia estaba, mi hermano, en la capital del mundo antiguo. Usted tiene que entender algo, todos los caminos conducen a Roma. ¿Usted ha escuchado la frase? No era metafórico, era literal. Literalmente, usted ve en un mapa antiguo la ciudad de Roma y caminos que salían de la ciudad de Roma por tierra y por mar. Pero había muchos caminos que conducían, al menos habían 5 principales. Que tú estabas en Roma y desde Roma podías llegar a cualquier parte del imperio. Así que imagínate Pablo queriendo llegar hasta allí, la capital del mundo antiguo, para predicar el evangelio. Pero esta iglesia también tenía un reto grande. Mi hermano, era la capital del mundo antiguo. Ahí había toda clase de inmoralidad. Ahí había toda clase de dioses diferentes, porque Roma tenía una política. Roma decía, oye, nosotros conquistamos los pueblos y les vamos a permitir que sigan adorando a sus dioses, siempre y cuando adoren también al César. Siempre y cuando adoren también al emperador. Usted sigue adorando allá a quien tú quieras, pero tienen que adorar también al emperador. Los demás pueblos no tenían problema con eso. Pero cuando llegó el momento de que los cristianos se enfrentaran a Roma, hubo una situación muy difícil. Porque ellos le decían, oye, sigue adorando a Jesús, no hay problema, tranquilo. Pero ven acá, también tienes que adorar al emperador. Y ellos dijeron, no, porque hay un solo Señor, y no es el César. Un solo Señor, y es Cristo. Hermanos, fueron miles de personas que murieron allí en el Coliseo Romano, y otras instituciones murieron como mártires porque dijeron, no, mi fidelidad está completa en Cristo, Él es el único Dios, Él es el único Salvador, y yo prefiero morir que adorar a otro que no sea mi Señor. Fueron miles de personas que murieron en esos eventos.
Pero usted imagínese, Pablo escribiéndole a esta iglesia en la ciudad de Roma, sumergida en la inmoralidad, sumergida en tantas deidades diferentes, y él les va a hablar ahora de que ellos necesitan transformar su mente, con el pasaje que tenemos delante. Así que imagínense por un momento el apóstol Pablo escribiéndole esta carta, y cuando usted tiene esta carta de Pablo, se divide de una forma muy interesante. Los capítulos 1 al 11, Pablo lo que hace es ir parte por parte, verso a verso, presentando que el hombre no puede ser justificado de otra forma, que el hombre no puede ser salvo de otra forma que no sea por medio de la gracia y la misericordia de Dios. Y el apóstol Pablo va presentando, usted lo puede ver capítulo por capítulo, desde el capítulo 1 de Romanos, diciendo, tú no te vas a salvar por ser judío, tú no te vas a salvar por ser gentil, hay un solo camino. El primer Adán falló, dice Pablo en esa primera parte de la carta. Pero el segundo Adán, que es Cristo, nos salvó. Así que una y otra vez, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna. Todos esos versos que usted conoce están ahí en esa primera parte de Romanos. Romanos 1 al 11. De hecho, él termina el capítulo 11 de los Romanos precisamente diciendo, todo es de Él y para Él y por Él. Así que él termina esa primera sección de Romanos capítulo 11 dándole gloria a Dios por lo que Dios hizo en la cruz. Así que ese es el libro de Romanos. Pero luego hay un giro desde el capítulo 12, que es el que tenemos delante en esta mañana, mis hermanos. Hay un giro porque desde el capítulo 12 Pablo entonces les va a decir, oye, ahora les voy a mostrar cómo ustedes deben vivir, vida transformada. Si ya Cristo hizo esto, lo que Él les enseñó, ahora ustedes deben vivir de esta manera. Por eso ese el versículo 1 del capítulo 12 comienza de esa manera. Vayan conmigo ahí. Ese capítulo 12, versículo 1 comienza diciendo, así que, hermanos. Hay otras versiones que dicen, por tanto. O sea, a la luz de lo que ya te dije, de lo que hizo Cristo en la cruz, a la luz de esa obra gloriosa de salvación, a la luz de todo lo que yo les he enseñado, así que hermanos, a la luz de todo esto, miren lo que Pablo dice ahora, les ruego por las misericordias de Dios. ¿Tú sabes lo que el apóstol Pablo está diciendo? Ya yo te enseñé todas las misericordias que Dios ha tenido para contigo. Como tú eras un pecador perdido y Él te salvó. A la luz de todas esas misericordias que Dios ha tenido contigo, te invito a vivir de esta manera. Y es lo que hace luego la mitad del verso 1 y el versículo 2, de lo que vamos a ver hoy. Así que lo que el apóstol está diciendo, hermanos, a la iglesia allí en Roma, que está sumergida en mucha idolatría y mucha perversidad, Él les está diciendo, a la luz de lo que Dios hizo contigo, a la luz de todas las misericordias que Dios ha tenido contigo, mi hermano, que son muchas si te das cuenta. El salmista decía que él no podía contarlas, que él no podía enumerar todas las misericordias que Dios había tenido con él. Pablo está hablando principalmente de la misericordia para salvación, pero también se aplica a toda la misericordia que Dios ha tenido con usted, mi hermano. Usted quiere ver una reciente, usted se levantó hoy, esta mañana, es pura misericordia de Dios. Porque dice la Biblia que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Así que Pablo está diciendo, mira todas las misericordias que Dios ha tenido contigo. ¿Cómo tú debes vivir ahora? Dos cosas. Y en nuestro sermón de hoy. Número 1, una vida entregada. Y número 2, una mente transformada. ¿Cómo tú debes vivir a la luz de todas las misericordias que Dios ha tenido para contigo? Número 1, con una vida entregada plenamente a Dios. Y número 2, con una vida, o una mente, transformada. Así que vea conmigo, así que hermanos, les ruego por la misericordia de Dios. ¿Y qué es lo primero que Pablo les ruega, le anima, exhorta a estas personas a hacer? Noten algo, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que lo primero que nos presenta Pablo es la idea de que a la luz de todas las misericordias que Dios ha tenido para conmigo, primer punto, yo debo vivir una vida entregada completamente a Dios. Pero lo que Pablo está diciendo, en el Antiguo Testamento, mis hermanos,
se presentaban sacrificios. Y esos sacrificios eran sacrificios muertos. O sea, tú tomabas un animal y el sacerdote lo mataba y se presentaba como un sacrificio a Dios, la sangre de ese sacrificio. Pero el apóstol Pablo está diciendo, oye, pero como ya hubo un sacrificio mayor y completo, que fue el sacrificio de Jesús, que yo se los acabo de explicar, decía Pablo, ahora ustedes no tienen que estar presentando sacrificios muertos, animales en el templo. Ya no es necesario. Ya hubo un sacrificio que funcionó una vez y para siempre. Así que ahora, ¿qué van a presentar ustedes? No van a ir al templo a presentar un corderito para que muera por ustedes. Ya el cordero murió allí en la cruz. ¿Qué les toca hacer a ustedes ahora? Pablo dice, preséntense ustedes mismos como un sacrificio. Oye, pero un sacrificio vivo. Porque ustedes espiritualmente estaban muertos, pero ahora están vivos en el Señor. Ahora preséntense ustedes. Es como decir, oye, a la luz de todo lo que tú hiciste, Señor, ya yo no tengo que ir a morir, así que ahora yo te voy a entregar mi vida. Ya yo no tengo que ir a morir porque tú moriste por mí. Ahora me voy a entregar yo como un sacrificio vivo. Es ir delante de Dios y decirle, Señor, literalmente, aquí está mi vida para entregártela completa. Entonces el apóstol Pablo está diciendo a esta iglesia en Roma, a la luz de la cruz, lo que hizo Cristo en la cruz, mi hermano, a la luz de saber lo que Él hizo, que Él murió por nosotros, ahora nuestra única respuesta debe ser vivir para Él. Vivir para aquel que murió por nosotros. Y por eso el texto dice, preséntense como un sacrificio vivo. Hermano, esta mañana yo hablaba con el hermano Gerardo acerca de un pasaje de Isaías capítulo 6, usted lo conoce, donde aparece la famosa escena donde Isaías ve la gloria de Dios, ve la santidad de Dios. Esa famosa escena donde Isaías de momento ve a Dios, ve unos seres angelicales que están diciendo santo, santo, santo. Y cuando Isaías ve a Dios en toda su santidad, él se da cuenta de lo pecador que él era. Y él dice, ay de mí, estoy delante de un Dios santo. Yo no tengo mérito, yo no tengo forma, yo no soy santo en mí mismo para estar delante de un Dios santo. Y usted ha escuchado la historia, usted sabe lo que ocurre. El Señor envía un ángel para que le ponga un carbón encendido en los labios de Isaías y le diga, oye, tú eres ahora purificado, tú eres ahora santificado. Y la próxima escena, ¿sabes cuál es? Dios diciendo, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y Isaías contestando esa famosa frase, heme aquí, envíame a mí. Mi hermano, pero esa frase de heme aquí, envíame a mí, se dio a la luz de lo que Dios hizo en Isaías. Isaías vio que él estaba perdido, que él era corrupto, que él era pecador y que solamente por un acto de Dios él podía salvarse. Hay una imagen del Evangelio ahí en Isaías 6. Solo Dios podía hacer algo para santificar a Isaías. Y él vio esa obra de Dios en su vida. Y lo único que él dijo es, heme aquí, envíame a mí. Hermano, es lo que está diciendo el apóstol Pablo a esta iglesia. El apóstol Pablo a esta iglesia le está diciendo, Cristo los salvó, Cristo los santificó. Ustedes no podían hacer nada para salvarse a sí mismos. Ya Cristo hizo algo. ¿Cuál es la única respuesta del hombre ahora ante lo que ha hecho Dios? Es decir, eso mismo, heme aquí, envíame a mí. Pablo lo dice en otras palabras. Pablo lo dice como lo presenta aquí. Preséntate como un sacrificio vivo delante de Dios. Pero es la misma idea. Es ir delante de Dios y decirle, Señor, aquí estoy. Heme aquí, Señor. A la luz de todo lo que tú hiciste, gracias por salvarme. Gracias por morir por mí. Yo quiero ahora vivir para ti. ¿Le has dicho eso a Dios? Piensa por un momento, ¿cuándo fue la última vez que le dijiste a Dios, Señor, aquí está mi recurso, mi mente, mi fuerza, mi salud, mi familia, mi casa, mi carro, mi trabajo? Aquí está, Señor. Como un sacrificio vivo me presento delante de ti. Heme aquí, envíame a mí. Yo quiero vivir para ti, Señor. Y noten la idea que se presenta aquí. Nos presentamos con toda nuestra vida, con todo lo que somos. Presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y cuando usted conoce el libro de los Romanos, se da cuenta que el mismo apóstol Pablo ya dijo que naturalmente nuestro cuerpo no es santo. Nosotros no nacemos con un cuerpo santo.
Nosotros en nuestro pecado no nacemos siendo agradables a Dios. Solo es a través de una obra que Él hace en nosotros, nos santifica, que entonces ahora podemos serle agradable a Él. Hermano, ¿cómo te estás presentando tú delante de Dios? ¿Te estás presentando como ese sacrificio vivo, diciéndole, Señor, heme aquí, aquí estoy, mi vida es tuya, mi mente es tuya, mis recursos son tuyos? Usted sabe que eso es lo mismo que significa cuando Jesús en Mateo 22 contestó esa famosa pregunta de cuál es el mandamiento más grande. Y Jesús contestó diciendo, el mandamiento más grande es amar a Dios. ¿Cómo? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Eso es lo mismo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Preséntate como un sacrificio vivo delante de Dios con todo tu ser, diciendo, aquí estoy, Señor, listo para vivir para ti. Mi hermano, las personas que recibieron esta carta originalmente, muchos de ellos venían, aunque eran romanos, venían de un contexto judío. Así que ellos sabían a qué se refería Pablo con esto. Ellos sabían que en el Antiguo Testamento había que constantemente llevar estos sacrificios una y otra vez. Y si usted lee Levítico, se da cuenta que estos sacrificios eran santos y agradables. Que Dios no aceptaba fuego extraño. Que Dios no aceptaba algo que no fuera santo y agradable. Usted sabe que hubo un momento incluso a través de un profeta que Dios le dijo al pueblo, oye, al rey, ustedes le dan los mejores carneritos. Ustedes le dan los mejores corderitos para el rey o para sí mismos. Y a mí me dan el que está dañado o el que está enfermo. Hermano, ¿usted sabe por qué era importante darle a Dios el corderito que no tuviera ni una mancha? El que no estuviera enfermo. Porque eso era señal de que tú a Dios le estabas dando lo mejor. El mejor sacrificio. Bueno, vaya conmigo miles de años atrás y vea y recuerde a Caín y Abel. ¿No le viene a la mente eso? Caín y Abel es la misma idea. ¿Qué presentó Caín? Una ofrenda de la tierra. Pero cuando se nos da el detalle de Abel, se nos dice, mi hermano, que él presentó lo mejor. Era para Dios. Eso decía mucho del compromiso que tenía y del concepto que tenía Abel de Dios. Oye, Dios, tú mereces lo mejor. Hermano, Dios merece tu mejor entrega y tu mejor adoración. Y es probablemente que tu mejor entrega, tu mejor fuerza, tu mejor tiempo se lo esté dedicando a otra cosa que no sea Dios. Y por eso el apóstol Pablo le dice a esta iglesia, a la luz de todo lo que hizo Cristo por ustedes, lo que ustedes deben hacer es ir delante de Él y decir, aquí estoy, Señor, como un sacrificio. Allá como en el Antiguo Testamento te entregamos lo mejor, aquí estoy yo, transformado por ti, Señor. Ya no tengo que hacer un sacrificio muerto, porque ya hubo un Cordero perfecto, Cristo. Pero ahora me presento yo como un sacrificio vivo delante de ti para vivir para ti, Señor. Esa es la idea que está encerrada en estas palabras del apóstol Pablo a estos hermanos de Roma. Pero piense por un momento, el apóstol Pablo también le dice a la iglesia de Corinto algo parecido. Allá en 1 de Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. Escuchen lo que dice. 1 de Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. Escuchen bien lo que dice este texto. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? Miren, esa última línea siempre me ha llamado la atención. Y que no sois vuestros, porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pablo le está hablando a una iglesia que luchaba mucho con la inmoralidad. Incluso cosas que se daban en la iglesia. De hecho, había hasta un término que se utilizaba para identificar a los corintios en general, al pueblo. Que prácticamente corintianizar ya significaba como fornicar o otro acto inmoral. De hecho, hay autores griegos que decían que mujeres corintas nunca eran bien vistas.
Esa era la imagen que tenía, de que ellos podían usar su cuerpo para lo que sea. De hecho, incluso había una dicotomía, una división, una filosofía que decía, oye, lo importante es lo espiritual, lo de adentro. Tu cuerpo por fuera, úsalo para lo que quieras. Lo que importa es tu espiritualidad por dentro. Tu cuerpo de afuera, úsalo y puedes hacer esto y aquello, no importa, eso no tiene valor, es lo de adentro. Los griegos tenían esa concepción. Y Pablo le escribe esta carta y le dice, oye, deténganse porque el que está en Cristo es una nueva criatura. De hecho, se lo dice a los mismos corintios. Y le dice también, en este pasaje, ustedes se creen que ustedes se pertenecen a ustedes mismos. Pero ustedes fueron comprados. Noten la idea del verso 20. Ustedes fueron comprados. No sois vuestros. Ya no te perteneces. Ahora le perteneces a aquel que te compró en la cruz del Calvario. Y si ahora le perteneces a aquel, debes ahora vivir para aquel. De hecho, ese mismo pasaje en la Nueva Traducción Viviente, escuchen cómo dice: ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Me gusta mucho cómo lo presenta aquí. Ustedes no se pertenecen a sí mismos. Usted, si es un creyente, usted fue comprado por Dios. Por eso ahora debe hacer como dice Pablo en Romanos 12:1. Preséntese delante de Dios diciéndole eso mismo: Señor, tú me compraste. Aquí estoy como un sacrificio vivo. Yo no soy mío. Yo te pertenezco a ti. Yo soy tuyo, Señor. Ustedes no se pertenecen a sí mismos. De hecho, mi hermano, antes de que tome la próxima decisión en tu vida, sea la que sea, recuerda esta verdad. Antes de que tome la próxima decisión que vayas a tomar en tu vida, recuerda en primer lugar, yo soy un creyente, yo no me pertenezco a mí mismo, yo soy de Dios. Yo le pertenezco a Él. Así que esta decisión que voy a tomar, quiero que lo glorifique a Él. Así que esta decisión que voy a tomar, no la voy a tomar con mi propia sabiduría, siendo sabio en mi propia opinión. Esta decisión, yo en primer lugar voy a consultar a Dios. En primer lugar, yo voy a ir a su palabra, porque yo no me pertenezco. Yo le pertenezco a Él. Ahora quiero vivir para Él. Así que el apóstol Pablo le dice a esta iglesia, en primer lugar, a la luz de todo lo que hizo Dios por ustedes, de todas las misericordias que ha tenido Dios, deben vivir una vida entregada a Dios, como un sacrificio vivo, diciéndole: Señor, aquí estoy, como un sacrificio vivo para ti. Y en segundo lugar y último, miren el verso 2. Y ese es el enfoque de lo que estaremos viendo y de lo que estamos viendo en esta serie de sermones sobre la importancia de renovar nuestra mente, de transformar nuestra mente. Hay una sola forma a través de la cual tú puedes presentar tu cuerpo como un sacrificio vivo delante de Dios. Y es haciendo esto lo que nos dice en el versículo 2, allí en Romanos capítulo 12. No os conforméis a este siglo, más bien transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Así que lo que se nos pide en segundo lugar es que necesitamos una mente transformada. Noten a quién Pablo les está escribiendo estas cosas. Yo les acabo de decir, ser un cristiano en la ciudad de Roma era muy difícil, una ciudad muy perdida. Muchos dioses, mucha perversión. Y Pablo les dice: oye, ustedes como creyentes que fueron comprados y que ahora los estoy invitando a entregarse a Dios como un sacrificio, no se conformen a este siglo. La palabra siglo puede ser traducida mundo o era. Es la misma idea. No se conformen a esta era que están viviendo. No se conformen a este mundo que están viviendo. ¿Y usted sabe qué significa conformar? Significa darle forma a tu vida. Significa tomar la misma imagen. O sea, lo que Pablo está diciendo: ustedes ven esta gente que vive alrededor suyo con mucha perversión. No sean como ellos. No formen su mente de la misma forma que ellos. De hecho, la idea es tomar la forma de algo. Y lo que Dios les está diciendo a través de Pablo es: no tomen la forma del mundo. Es como Dios le dijo a Jeremías: que ellos se conviertan a ti y tú no a ellos. No te amoldes tú al molde de ellos, al molde del mundo, a la forma de pensar del mundo. Hay una versión, la nueva versión internacional, que dice: no te amoldes, no tomes el molde
que tiene el mundo y lo utilices para ti. Esa es la misma idea que se presenta aquí. Mi hermano, pregúntate entonces a la luz de este pasaje, ¿qué te hace diferente a ti como creyente? ¿Qué es lo que te diferencia de un no creyente? ¿Qué te diferencia a ti como creyente en tu familia, en tu lugar de trabajo, en tu lugar de estudio? ¿Qué te hace a ti diferente? Pero mi hermano, estamos hablando de radicalmente diferente. Estamos hablando de que el creyente tiene una mente diferente al mundo. Que el creyente tiene una forma de actuar, de hablar, de dirigir su vida diferente totalmente del mundo. Así que el apóstol Pablo está diciendo, no se conformen a este mundo, no sean como ellos, no vivan como ellos. Y una de las tragedias más grandes de la iglesia general en este tiempo es que cada vez más en su estructura, estoy hablando de la iglesia en el mundo entero, cada vez más en su forma de hablar, en su forma de ser, se parece al mundo. Y eso es una gran tragedia. Porque Cristo está diciendo, no, ustedes son una contracorriente. Ustedes no son como el mundo. Ustedes deben ser diferentes. Cristo lo hace de tal forma que Él dice, ustedes deben ser una luz en medio de las tinieblas. ¿Usted sabe cómo usted y yo nos conformamos a este mundo? Cuando nuestro sistema de valores es igual al mundo. Cuando tomamos las mismas decisiones que toma el mundo. Cuando mentimos descaradamente como miente el mundo. Cuando vivimos en pecado descaradamente como vive el mundo. Esa es la forma en la cual el apóstol Pablo nos está diciendo, cuídense de eso, no se formen. De hecho, ustedes son totalmente diferentes. Hay una imagen que me gusta en Hechos capítulo 17, donde Pablo está en la ciudad de Tesalónica. Se forma un alboroto en la ciudad de Tesalónica cuando Pablo llega a predicar. La gente empieza a perseguir a los cristianos. ¿Y usted sabe cuál es la acusación? Ellos van donde los dirigentes del gobierno y le dicen, oye, esta gente, los cristianos, los que han trastornado el mundo, han llegado a nuestra ciudad de Tesalónica y quieren también trastornarla. Y cuando usted busca el término, ¿qué significa trastornar al mundo? Lo que significa en el lenguaje original es poner el mundo patas arriba. Miren cómo veían a los cristianos en esa época. Era esta idea de que esta gente vive tan diferente que ellos han trastornado al mundo, que ellos han puesto al mundo al revés. Pero hermano, ¿es así como ven a los cristianos hoy? Diciendo, oye, esta gente es tan diferente, ellos son totalmente diferentes a nosotros. Ellos se parecen a su maestro, se parecen a Jesús, ellos hablan como Jesús, ellos viven como Jesús, ellos toman decisiones como su Señor. Mi hermano, ¿nos parecemos nosotros a Jesús de tal forma que en nuestro trabajo pueden reconocer eso? ¿Nos parecemos a Jesús de tal forma que en nuestra familia alguien puede decir eso? Oye, tú eres cristiano no porque me dices que vas a la iglesia, es porque yo veo en tu vida un cambio verdadero. Es porque mientras todo el mundo toma esas decisiones que le agradan al hombre, tú tomas decisiones que le agradan a Dios. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, de no conformarnos a este mundo. No conformarnos a este siglo. Y miren la solución, no se conformen a este siglo, sino también, o mejor, transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Hay otras versiones que dicen, transfórmense por la renovación de su mente. De hecho, este pasaje, de igual forma, hay otra versión que lo dice de la siguiente manera, la Nueva Traducción Viviente. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Es lo que le está diciendo allí. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Al cambiarles su mente, al renovar su mente. El apóstol Pablo le estaba diciendo a esta iglesia, ¿cómo ustedes van a hacer una luz en medio de las tinieblas? La única forma de hacerlo allí en la ciudad de Roma es entregando sus vidas a Dios como un sacrificio vivo, completo. Aquí estoy, Señor, heme aquí. Tú me compraste, Señor, yo soy tuyo ahora. Y en segundo lugar, con una mente transformada. Todas las personas alrededor
aquellos que no tienen al Señor o que no tenían al Señor en Roma, vivían con una mente corrompida, inclinada hacia el mal. Usted recuerda el sermón del pasado domingo de Efesios capítulo 4. Esa era la mente tuya y mía antes de venir al Señor, una mente corrompida, dirigida al pecado. Solo Cristo es el que la puede renovar. Y el apóstol Pablo está diciéndole a esta amada iglesia: ustedes necesitan una mente transformada. Deja que Dios moldee tu mente, no el mundo. La idea o la palabra que aparece para transformaos ahí en ese versículo 2 es la misma palabra que se utiliza para metamorfosis. Es el mismo término. Es la idea de una transformación completa. Literalmente es una transformación completa. Es renovar nuestra mente. ¿Y por qué el apóstol Pablo está diciéndole a los hermanos allá en Roma, igual a nosotros hoy, que renovemos nuestra mente si queremos vivir para Dios? ¿Sabe por qué? Porque lo que usted cultiva en su mente se reflejará en su día a día. Como piensa, así es él. Hay un proverbio. Como usted por dentro se reflejará en su vida. Usted necesita una transformación de su mente para entonces comenzar a vivir y a dar pasos que glorifiquen a Dios. Miren la importancia de transformar nuestra mente. En 1941, era el mes de marzo, todavía Estados Unidos no había entrado a la Segunda Guerra Mundial. Ya Hitler había atacado Polonia, había dominado muchas regiones de Europa desde algunos años antes. Así que en marzo de 1941, dos judíos que vivían en Estados Unidos, artistas, comenzaron a diseñar un nuevo superhéroe. Ellos eran judíos. Ellos querían animar a los Estados Unidos como nación a que entrara a la guerra, porque Hitler estaba acabando con los judíos allá en Europa. Pero Estados Unidos todavía no entraba a la guerra para esa fecha. Estados Unidos entra a la guerra al final de ese año, en diciembre de 1941, en el ataque a Pearl Harbor en Japón. Pero antes de eso, Estados Unidos no estaba en esa guerra. Así que estos dos artistas judíos se ponen a dibujar, se ponen a diseñar, se ponen a decir: oye, vamos a animar, a cambiar la mentalidad del pueblo norteamericano. ¿Y sabes qué? Diseñan un personaje que usted y yo conocemos hoy como el famoso Capitán América. Y cuando ellos diseñan y dibujan el primer Capitán América, la primera portada del Capitán América en marzo de 1941, ¿sabes qué aparece allí? Aparece el Capitán América dándole un golpe en la cara a Adolfo Hitler, vestido él como un nazi. Lo que hacían estos artistas judíos era tratar de cambiar la mentalidad del pueblo, diciéndole: necesitamos que los Estados Unidos de América se unan y derroten a este hombre que está haciendo mucho daño. ¿Y usted sabe qué lograron ellos? Que poco a poco la mentalidad de la gente cambiara. Incluso comenzaron a enviarse esas historias a los soldados. Y tú tenías soldados allá, y hay fotos en el libro de historia donde aparece un soldado en medio de la guerra. ¿Y sabes qué está leyendo? Un cómic del Capitán América. Y en el cómic, en su breve break, y en su cómic, ahí está Capitán América representando a la nación de los Estados Unidos, derrotando a Hitler. Antes de que eso fuera una realidad, porque lo lograron derrotar en 1945, 4 años después. Pero antes de que eso fuera una realidad, ya mentalmente el pueblo tenía esa idea de que iban a derrotarlo. Y era como vamos a contagiar esto. Es lo que quisieron hacer esos dos artistas judíos. Se hicieron tan famosos que luego se convirtieron en parte de los principales artistas de lo que se convirtió en Marvel Comics. Y usted sabe lo que es eso hasta hoy, el imperio de Marvel Comics. Pero todo empezó con dos artistas judíos que dijeron: oye, a nuestra familia los judíos los están matando allá en Europa y no están haciendo nada en los Estados Unidos. Vamos a tratar de cambiar la mentalidad. Y empezaron a dibujar y a hacer este personaje que derrotaba a Hitler y a todo el sistema de la Alemania nazi. Esto comenzó a influenciar en los soldados. Y de muchas maneras estos soldados que estaban allá eran preparados mentalmente y eran influenciados mentalmente. Lo que se le ponía aquí era lo que luego ejecutaban.
Mi hermano, y usted sabe por dónde voy entonces. ¿Por qué Pablo está diciendo que usted necesita renovar su mente? Es porque lo que usted ponga aquí en su mente, eso es lo que va a ejecutar después. De esa forma que usted va a vivir. Ese va a ser su empeño y su deseo. Esos jóvenes soldados ya sabían que Capitán América había derrotado a Hitler. Así que cogieron una arma y se inspiraron en eso. Y usted dice, no, eso es un cómic. No, mi hermano. En medio de la guerra eso valía mucho. El que te inspiraran. El que te motivaran a decir, podemos derrotar al mal. Así que de esa forma es importante. Y por eso el apóstol Pablo le está diciendo a esta iglesia, renueven su mente. Si ustedes renuevan su mente, ustedes pueden vivir para Dios de la forma que les dije en el verso 1. Vivir vidas entregadas a Dios. Mi hermano, la batalla de la mente o la batalla del cristiano comienza en la mente. Comienza aquí en nuestras cabezas. Por eso el apóstol Pablo dice que tenemos que renovar nuestra mente. Porque ¿sabe qué? Es en la mente que empiezan las tentaciones. Es en la mente que tú empiezas y yo empiezo a dudar de Dios. Es en la mente que yo empiezo a dejar de creer en las promesas de Dios. Eso es aquí primero. Antes de que se ejecute, todo comienza aquí. Antes de que yo ejecute un pecado, primero comenzó en mi mente. Por eso, mi hermano, el apóstol Pablo nos dice, necesitamos una mente transformada. Necesitamos renovar nuestra mente. Miren lo que dice al final de ese verso 2. Transformaos en la renovación de vuestro entendimiento para que experimentéis o comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Solo a través de una mente transformada y renovada, nosotros lograremos comprender la voluntad de Dios. Cómo Dios quiere que vivamos. Una voluntad que es buena, que es agradable y es perfecta. Y escuche bien, mi hermano, con una mente transformada, con una mente renovada, es que podemos creer que aunque no entendamos muchas veces lo que Dios está haciendo, su voluntad siempre es buena, es agradable y es perfecta. Pero eso solamente lo podemos hacer con una mente reformada o con una mente transformada. Solo el apóstol Pablo dice, oye, ¿tú quieres conocer la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta? Solamente lo puedes hacer a través de la renovación de tu mente. Mi hermano, lo que pasó en la cruz hace 2000 años atrás tiene que tener consecuencias en tu vida diaria. Lo que pasó en la cruz hace 2000 años atrás debe reflejarse en la forma en que tú vives todos los días. ¿Cómo vas a responder? ¿Cómo vas a responder a ese glorioso sacrificio de Cristo? ¿Por qué no entregamos nuestras vidas a aquel que se entregó plenamente por nosotros? ¿Cómo vamos a responder a eso que hizo Cristo? El apóstol Pablo nos ha dicho, hay dos maneras, la acabamos de ver. En primer lugar, con una vida de entrega total. Presenta tu cuerpo como un sacrificio vivo. Aquí estoy, Señor, para vivir para ti. Y en segundo lugar, con una mente transformada. Transformando y renovando tu mente todos los días. De hecho, si tú lees, no tenemos el tiempo para hacerlo ahora, llévenselo de tarea, lectura dominical. Si usted lee esta tarde el verso 3 al 21 de ese mismo pasaje de Romanos 12, usted comienza a ver cómo el apóstol Pablo empieza a decir, oye, empiecen a vivir de esta manera, ámense unos a los otros, no se crean superiores al otro, sean los más humildes, busquen la paz con todos. Dice, ¿cómo eso es posible? Solo con una mente transformada. Todo lo que dice del verso 3 al 21 de cómo debe vivir un cristiano es posible solamente a través del verso 2, de una mente transformada. Todo comienza aquí. Mi hermano, recordemos que nuestra mente es renovada y transformada solo a través de la palabra de Dios. Es solo a través de la palabra de Dios que se limpia nuestra mente y que llenamos nuestra mente con las cosas correctas. Juan 17:17. Cristo orando por sus discípulos y por ti, por mí incluido, decía, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Si tu mente va a ser transformada, santificada, si tu mente va a ser limpia de todo lo que está entrando todo el tiempo ahí en el mundo,
es solo a través de la palabra de Dios. Necesitas beber más de esta fuente, mi hermano, porque por osmosis su mente se está llenando todos los días de muchas cosas que usted no pidió que estuvieran ahí. ¿No te ha pasado que empiezas a cantar una canción incluso que dices, ¿cómo yo me aprendí esta canción? Y no como yo le decía la semana pasada, en este caso otra canción que hasta usted dice, pero reprende eso, Señor, lo que está en mi mente. Porque tengo un vecino 3 casas más abajo que siempre la pone todos los días la misma canción. Y yo nunca me senté a decir, chica, pues la voy a aprender. Si esa canción ni me gusta, lo que dice esa canción, eso es una falsa enseñanza, es basura del mundo. Pero ¿por qué está en tu mente? De un momento el ritmo. De hecho, esa es la cuestión del ritmo. Es muy pegajoso a veces de estas canciones. Y usted termina con ese ritmo en la mente porque lo escuchó en los anuncios, lo escuchó en la casa del vecino, lo escuchó en la radio, un compañero de trabajo, el ritmo. Y que con el ritmo viene acompañado la letra. Y usted termina cantando eso. ¿Y cómo pasó eso? ¿Sabe que usted no tuvo que hacer nada? Simplemente por usted vivir aquí en un mundo caído como este, eso va a pasar. ¿Cómo usted rebate eso? ¿Cómo usted se cuida de eso? Una sola forma: renovando su mente, transformando su mente. Y la única forma de transformar y proteger su mente, mi hermano, es aquí, a través de la palabra de Dios. ¿Cómo puedes cuidar tu mente con las tentaciones que empiezan aquí siempre? Solo a través de la palabra de Dios. ¿Cómo puedes cuidar tu mente de las dudas acerca de Dios? Solamente a través de la palabra de Dios. Dejar de escucharte a ti mismo y empezar a escuchar a Dios. Porque cuando tú tienes esos debates, eres tú hablándote contigo mismo, en tu mente. ¿Por qué no dejas de escucharte a ti mismo y comienzas a escuchar a Dios? Lo que Dios dice en su palabra. Mi hermanos, cerramos con esto. Si mi forma de pensar cambia, mi vida cambia. Si mi forma de pensar cambia y se transforma, mi vida cambia y se transforma. Si mi mente cambia, mi vida cambia. Y por eso el apóstol Pablo le dice a esta iglesia sumergida en el caos en la ciudad de Roma, le dice: no se amolden a este mundo, no se conformen a este mundo, no sean iguales que este mundo. Al contrario, ustedes vivan para Dios. Ya ustedes no se pertenecen a ustedes mismos. Preséntense como un sacrificio vivo delante de Dios por medio de la renovación de vuestro entendimiento, por medio de la renovación de su mente. Transformen su mente todos los días y es la única manera que ustedes pueden vivir para Dios. Pero aunque el Señor nos ayude a vivir para Dios de esa forma, a entregar nuestras vidas a Dios, así como un sacrificio vivo, agradable, santo para Él. A conocer todo lo que hace Dios, que es bueno, agradable y perfecto. Pero eso solamente lo conocemos a través de la transformación de nuestra mente. Oramos en esta hora. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque a través de ella, Señor, tú nos recuerdas estas verdades. Gracias porque a través de ella, Señor, una vez más nos recuerdas todo lo que hiciste en la cruz. Y que eso que hiciste en la cruz tiene que tener consecuencias en nuestra vida diaria. Señor, queremos vivir así, con una mente renovada, con una mente transformada por ti. Queremos, Señor, entregarnos como un sacrificio vivo, agradable y perfecto a ti. Señor, que cada uno de los que estamos aquí pueda decirte hoy, si nunca te lo ha dicho: Señor, aquí están mis manos, aquí está mi mente, aquí está mi corazón, mi vida. Quiero entregarla a ti completamente, quiero vivir para ti con una mente transformada, con una vida transformada, entregada a ti, Señor. Gracias, Padre, en esta hora por tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, haga la obra que solamente Él puede hacer en nuestros corazones. Gracias te damos, Jesús. En tu nombre oramos. Amén. Mi hermano, que el Señor nos ayude a tener una vida transformada por medio de la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude a rendirnos de esa forma. Venme aquí, Señor, como un sacrificio vivo me quiero entregar a ti. Mi mente, mi fuerza, mis manos, mi corazón, todo. A ti me entrego. Esa es la respuesta como iglesia. Esa es la respuesta ante la palabra de Dios. Y sabes que siempre hay espacio para mayor compromiso.
Si usted dice, no, ese mensaje fue para que los hermanos se comprometieran, ya yo estoy comprometido con Dios. Usted sabe que siempre hay espacio para que usted diga, Señor, yo me quiero comprometer más contigo, de lo que estoy incluso ahora mismo. Señor, yo quiero entregar aún más fuerzas de mi vida para ti. Señor, ayúdame a guardar mi mente. Mi hermano, eso es una oración que todos debemos hacer, porque todo lo tiene nuestra mente está bajo ataque. Ayúdame a guardar mi mente, todo comienza ahí. Renueva, transforma mi mente por medio de tu palabra. Mi hermano, ya Dios te dio el recurso, está en la palabra, úsala para eso. El recurso que Dios te dio para guardar tu mente, para formar tu mente. El mundo deforma tu mente. Solo la palabra de Dios le da nueva forma. Como decía el texto que hemos visto. Pero también si estás aquí en esta mañana, nos estás escuchando hoy, o escucharás este mensaje, y no estás en Cristo, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de venir a Jesús. Y de hoy en adelante que puedas decirle, para ti quiero vivir, Señor. Reconozco que ese sacrificio perfecto yo no puedo hacerlo, lo diste tú en la cruz, porque yo no podía salvarme. Perdona mis pecados y ayúdame a vivir para ti. ¿Tú sabes qué necesitas para ser salvo? Dice la palabra, creer. Aquí todo, en esta parte del mundo, todo es comprando, todo es por influencia. Pero esta salvación, mi hermano, es una salvación por gracia, que a ti no te costó nada. A él le costó todo, pero a ti no. Ni a mí, a ninguno de nosotros. Solo se necesita creer, poner tu fe en Jesús. Solo se necesita reconocer quién es Él, Señor y Salvador, y empezar a vivir para Él. Y nosotros como iglesia queremos ayudarte en ese camino. Si esa es la decisión. Si a eso te ha dirigido el Señor. Y por eso te animamos a no irte de este lugar sin entregar tu vida a Jesús. Y te pregunta ¿cómo? Creyendo. Eso es muy fácil, pero es que así es. Es creyendo con fe, creyendo. Es decir, yo creo que soy pecador y que la única forma de salvarme es a través de Jesús. Y comenzar a vivir de ahora en adelante para Jesús. No te vayas de este lugar sin acercarte al pastor, a uno de los pastores, uno de los líderes, la persona que te invitó. Si has entendido esa verdad. Así que mis hermanos, que el Señor nos ayude a vivir a la luz de su palabra. El próximo